Hola, bienvenidos a El Oro del ADN. Mi nombre es Sonia y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la capa 2 del ADN. Esta capa tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿vale? Así que vamos a ver un poco cómo se desenvuelve esto. Esta capa se denomina Torah, Eser, Sefirot. Torah como enseñanzas, Eser como 10 y Sefirot como las emanaciones, ¿no? Entonces aquí vemos un poco como las lecciones que tienen todas esas emanaciones que tiene el árbol de la vida, ¿no? Cada Sefirot es una emanación de los atributos divinos de Dios, ¿vale? Que nosotros tenemos que aprender a bajarlos a la tierra, ¿no? A integrarlos en nosotros y a coger esa parte más, integrarlos de tal manera que manifestemos en la vida esas emanaciones de la forma más pura, ¿no? Entonces aquí, cuando aprendemos Cábala, vemos que cada Sefirot tiene como, se nos van desvelando como unos velos, ¿no? Como unos niveles, ¿no? Por así decirlo, vamos a decirlo así, como unos niveles de videojuego, ¿no? En los cuales vamos avanzando y cada vez vamos profundizando en esas emanaciones, en esas Sefirot, en esos atributos divinos de Dios, y cada vez vamos como integrándolo más, ¿no? Entonces, en esta capa vemos que hay mucho aprendizaje del alma, ¿vale? Entonces, esta capa es como, yo la veo como un contenedor, por así decirlo, de todas esas aprendizajes o experiencias que viene a tener el alma, y esas experiencias siempre nos despiertan una serie de emociones. Por eso los aprendizajes y esas emociones van muy ligadas, ¿no? Porque nos despiertan emociones, a veces frustración, enfado, ira. Entonces eso es lo que tiene que ser trascendido, porque eso es el aprendizaje que viene a hacer el alma, ¿no? Entonces aquí en esta capa lo que hace es como contenedor de todas esas experiencias que viene a tener el alma, ¿no? Que se recogen, bueno, tiene que ver mucho con la capa 8, que son los registros acásicos, es decir, todas esas experiencias, aprendizajes que el alma todavía no ha integrado dentro de sí, ¿vale? Y están en los archivos acásicos, ¿vale? En esta capa 8, en la cual podemos acceder y verlo. Entonces, esto, al bajarse cada vez como más tangible, ¿vale? Llega a la capa 2. Y esta capa 2, ¿vale? Junto con lo que se ha descargado de esta capa 8 de los registros acásicos, va a generar una serie de experiencias, situaciones para que ese aprendizaje se dé, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que trabajar el aprender a valorarnos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el alma viene con esa lección, ¿no? Te tienes que aprender a valorar a ti mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que va bajando, ¿no? a la parte más tangible, a la parte más humana, se va a generar una situación, por ejemplo, una familia la cual no te valora, ¿vale? Entonces, aquí ya está el aprendizaje integrado, manifestado en el físico, a través de una serie de experiencias, situaciones que vas a tener con la familia que no te valora, que no te reconoce, ¿vale? Entonces, esto hace que tú estés viviendo la lección que necesitas aprender, que es aprender a valorarte, y a través de una serie de emociones que se te van a ir generando, vas a poder purificar todo ese aprendizaje hasta llegar a tu meta, que es el valorarme. He comprendido que me valoro a través de este opuesto, a través de esta dualidad en la cual yo he experimentado el que no me reconocen, ¿vale? Entonces, claro, aquí esta capa tiene que ver también mucho con la dualidad, que ahora veremos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que tiene que ver con esas lecciones de vida. Por otro lado, vemos que tiene que ver mucho con trascender esas emociones que se despiertan a través de las lecciones que viene a aprender el alma, ¿vale? Y también con esa dualidad, integrarla, ¿vale? Porque claro, aquí vamos a ver muchos los contrastes, ¿no? Luz-sombra,
vivir parte superior desde el ser superior o de nuestra parte más humana, más egoica, ¿vale? El frío, el calor, la luz, la oscuridad. Aquí vemos esa dualidad, estamos ahí en contrastes, es decir, experimenta la sombra para ver la luz, ¿no? Por así decirlo, de una forma de grosso modo, ¿no? Así. Al final es eso, a través del opuesto voy a ver lo que realmente quiero, ¿pero por qué? Porque se van a despertar emociones que tienen que ser trascendidas hasta que la persona comprenda y entre en conciencia y integre ese aprendizaje, ¿vale? Entonces la dualidad, aquí el doctor David Hawkins, o sea, es pura capa 2, o sea, él lo entendió perfectamente, consiguió conseguir una técnica a través del libro del Dejar Ir, por si lo queréis leer, está muy bien, y lo que hace es cómo trascender todas esas emociones, y él habla mucho de la no dualidad, ¿vale? Para conseguir la unión con el ser. Al final, si vemos el árbol de la vida, tiene los dos polos, los que están más a los lados, derecho e izquierdo, masculino y femenino, y luego está el del centro. El centro es el puro ser, ¿no? Cuando ya hemos integrado la dualidad. Igual en el Tao, si vemos a través de las prácticas taoístas, ellos también todo el rato lo que quieren es integrar esa dualidad para conseguir esa unión con el ser y ser pura presencia, ¿no? Pura presencia significa soltar las emociones, no aferrarnos a ellas y no hacerlas parte de nosotros, igual que los pensamientos. Es como, vale, las veo, las reconozco, las acepto, las perdono, ¿vale? Pero no dejo que eso me defina, porque al final estamos como definiéndonos a través de una serie de emociones y pensamientos que se gestan con esas mismas experiencias, ¿no? Entonces, la maestría de esta capa es soltar cualquier identificación con ese yo que reacciona para poder trascender, ¿no? La dualidad raíz. Y esto parece como muy lejos, ¿no? Trascender la dualidad, etcétera, pero es que realmente es lo que venimos a hacer, a aprender esas lecciones y a encontrar esa unidad o esa unión, ¿no? Con nuestro ser superior, bajar el cielo a la tierra, ¿no? Como decía Jesús, estar en este mundo pero sin pertenecer a él, es decir, vivir la experiencia humana desde nuestra parte más pura. Y para eso, para acceder a esa parte más pura, tenemos que limpiar esta capa 2, tenemos que limpiar nuestra capa emocional con todas esas emociones tan densas que se quedan enquistadas de las experiencias, la frustración, el enfado, la tristeza, la desilusión. Todo eso genera en nuestra capa todas esas emociones que hace que después vibremos en resonancia, ¿no? Entonces, esta capa es sumamente importante porque es una capa en la cual entendemos todo, o sea, es puro aprendizaje, pura elección de vida, o sea, ¿cómo quiero yo vivir? O sea, ahora que soy consciente de todo esto, ahora sé que hay algo más, un aprendizaje más allá de las experiencias que vivo, y si se me repiten es porque ese aprendizaje es muy importante para el alma y es que tienes que trascenderlo. Entonces, comprender esto y soltar, ¿no? Todas estas emociones es básico para poder alcanzar esa parte más pura, ¿no? Y luego querer vivir en nuestro propósito de vida. Claro, cuando empezamos a limpiar todas estas densidades emocionales, todas estas heridas, ¿vale? Empezamos ya a ver otra luz, cuál es nuestro propósito, ¿no? El libro de Crayon sí que comenta algunas lecciones para aprender desde el alma, ¿no? Como para que nos hagamos una idea, desde esa capa 8, ¿no? Que tiene ahí todos los registros de nuestro alma, dice, bueno, pues a esta persona le falta aprender, y vamos a ver el qué, pues amar,
aprender a amar, aprender a escuchar, aprender a recibir, aprender a dar, ¿no? A aprender a amarse uno mismo, súper importante también, a decir tu verdad, ¿no? Como a expresar esa verdad del corazón, a conectar con esa voz, pero que salga desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestra parte más pura. A no ser víctima también, que muchas veces nos quedamos estancados en, ostras, el otro me está haciendo, ¿no? Soy víctima de las circunstancias, y no, al final es tomar la responsabilidad, las riendas de nuestra vida. A vivir con otros humanos, es decir, a compartir, ¿no? A pesar de ser todos muy diferentes, cada uno aporta unas cualidades, es importante tener como esta apertura de mente y decir, aunque esta persona sea muy diferente a mí, pero ¿qué es lo que hace que estemos en un mismo entorno, ¿no? Porque al final hay una vibración conjunta que hemos coincidido con esta persona por algo, ¿no? ¿Qué es lo que me está despertando? A lo mejor me está despertando una herida, pero a lo mejor no. A lo mejor me está despertando algunos dones. Yo veo en ti cosas que sé que están en mí, pero no las estoy potenciando, ¿no? Veo esos dones que todavía no he sacado a la luz y tú me estás reflejando. A dejar de culpar a los demás también es cuestión de responsabilizarnos, ¿no? A salir de la dualidad, es decir, abandonar nuestro karma también, a cuidar de uno mismo más que de los otros, es decir, que muchas veces nos abandonamos a nosotros mismos y tendemos a cuidar al otro, cuando lo que realmente la lección es me cuido a mí mismo para poder cuidar de otros, ¿vale? Es importantísimo, el primero estar bien nosotros mismos para que cuando nosotros estamos bien y estamos llenos de amor, es el cuidar a otro es la propia extensión de nuestro amor hacia nosotros. Es decir, yo puedo darte amor porque yo tengo suficiente. Si no, lo que haces es dar al otro, pero no te das a ti. Es decir, te estás vaciando a ti mismo. Y aprender que mereces estar aquí y que no estás sucio, ¿no? Como cuando naces. O sea, muchas veces tenemos como ese sentimiento de, y me ha pasado con varias personas, ¿no? en consulta, que sí, que es como un ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? No debería haber nacido, ¿no? Con esas emociones también tan densas como yo no tengo algo que aportar aquí, y es que cada uno tenemos una vibración única, un sello único, unas características únicas, unos dones que se mezclan únicamente con tus experiencias y hacen que solo tú puedas traer, ¿no?, esa vibración aquí en la Tierra, ¿no? Y el conocerte a ti mismo hace que comprendas tus aprendizajes, tus dones, y que digas, vale, ya sé cuál es mi huella energética, ya sé qué es lo que yo puedo aportar desde las características que yo tengo. Y eso también es muy importante para poder como colaborar, ¿no?, con el resto de nosotros, el resto del mundo, ¿no? y conectar, ¿no?, así con tu propia huella y sentir que hay un propósito, ¿no? Porque todo el mundo sentimos que hay un propósito y nos cuesta mucho acceder a él, ¿no? Y es por esto también, porque no conseguimos ver nuestra huella única, que está en nuestro ADN, porque al final es como la huella única que tenemos, ese mix único que hace que nosotros bajemos con unas características determinadas. Y así como para terminar, quería hacer como unos repasos, ¿no?, como esa práctica de David Hawkins y el dejar ir, como el soltar, ¿vale? Y es que cuando nosotros sentimos una emoción, lo primero que hacemos es, viene la situación, sentimos el rechazo, por ejemplo, y empezamos a sentir una serie de emociones: frustración, abandono, rechazo, tristeza, desilusión, etc., ¿vale? Entonces nos podemos quedar atascados aquí y la emoción se queda bloqueada, ¿vale? Porque estamos
aceptando eso en nuestro campo energético, lo estamos bloqueando, lo estamos reteniendo y se queda ahí en nuestra energía, ¿no? Que luego hace que, como no lo liberas, vuelven a venir situaciones parecidas, ¿vale? Entonces, el segundo paso es no quedarse aquí, y ahí es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es soltar, ¿vale? Tenemos que identificar dónde está esa emoción en el cuerpo y sentirla como si fuera una energía que necesita movimiento, ¿vale? Igual que cuando hacemos prácticas energéticas es como visualiza que sientes que te baja una energía dorada, ¿vale? Pues esto es lo mismo. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la frustración? Siente esa frustración, siéntela como parte, como una energía en tu cuerpo, ¿vale? Como ya no la estás reteniendo, que la estás dejando que se exprese, lo que va a hacer es moverse, ¿vale? Y va a hacerse como una ola, ¿vale? Se va a sentir la emoción, la sientes y va bajando a la fuerza porque la has permitido. Entonces, como la has permitido, la dejas ser y fluye, ¿vale? Fluye. Cuando nos hacemos parte que eso es nuestro y nos quedamos ahí con ello, la emoción sube, se queda ahí estancada, se queda ahí en nuestra energía bloqueada y no pasa. No fluye, no la estás dejando ir, no la estás aceptando, no la estás perdonando, estás dejando que se quede contigo. Y eso es lo que no hay que hacer. Es como, fluye, vale, la siento y la dejo ir. Y así con todas las emociones. Esa es la práctica que nosotros tenemos que hacer para encontrar la maestría de esta capa, ¿no? De encontrar esas lecciones de vida, aprender de ellas, elegir también, ¿no? Porque al final puedes elegir estar en este mismo karma, volver a repetir una y otra vez, o elegir trascender y liberarte de eso, y luego también conseguir esta no dualidad, ¿no? Esta integración con el ser y no identificarte con esos yoes, sino más bien como una conciencia única, experimentada a veces en dualidad, ¿no? En luz y oscuridad, pero que es una única conciencia, un único uno, visto desde diferentes puntos de vista, uno u otro. Bueno, espero que os guste, que trabajéis con esta capa que es fundamental para ir liberando todo y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Chao.